Bienvenidos al podcast de Actinex. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él fue mi maestro en la licenciatura. Claro que sí. Tenemos al doctor Enrique Ibarra. El día de hoy él es médico y además tiene una maestría en ciencias aplicadas al deporte y una trayectoria profesional bastante robusta, no solo en áreas deportivas, sino en otras áreas, en docencia. Bienvenido, maestro. Qué gusto tenerte. Gracias, maestro Siguri. Pues un gusto estar aquí contigo acompañándote en este proyecto. Y pues un honor que me hayas invitado a platicar un poquito acerca de la experiencia que tenemos relacionada con la actividad deportiva y pues con la pasión, porque al final esto es pasión, ¿no? Correcto. O sea, la actividad física, el Sí. deporte se vuelve una pasión y pues estamos aquí a tus órdenes. Gracias. Para empezar, me gustaría irme al origen. ¿Cómo empieza tu pasión por la medicina, por el deporte? Mi pasión por la medicina y el deporte es una muy buena pregunta. Justo acabas de hablar un término que he podido, afortunadamente, me considero afortunado de poder mezclar dos de mis pasiones en la vida, como es la medicina y como es el deporte. La medicina, pues te voy a decir que fue como todos los niños, allá a mediados de los 80, el doctor todavía tenía un grado más allá de profesión, como un grado Ujú. social De interesante. respeto, ¿no? Ajá, Cultural. efectivamente. Ujú. En mi familia no hay médicos, entonces pues en algún momento recuerdo bien que a los 6 años dije, yo voy a ser médico. Y entonces cargué con ese ¿Sueño sueño, con esa fichita meta? de que yo iba a ser médico, ¿no? En su momento llegan momentos complicados como la adolescencia, como la inestabilidad, el no saber. Pero cuando llego a preparatoria, justo pues me dicen, yo ni sabía que había que escoger un bachillerato especializado y me dicen, oye, tienes que escoger entre estas 4 áreas. Elegir. Ah, Y la verdad es que, pues siempre las ciencias biológicas me llamaron la atención. Yo al principio, después de decir que quería ser médico, decía que iba a ser biólogo marino. uy. Entonces había ahí cierta relación, ¿no? Pues ves las áreas de prepa y escojo el área de ciencias biológicas. Eh, Mi mamá sí me dijo, oye, ¿pero qué vas a estudiar? Le dije medicina y no me creía mucho, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí tomo la decisión de estudiar en la Facultad de Medicina aquí de la Universidad Michoacana, en unos tiempos complejos porque eran muchos aspirantes y era Mm. mucha la masividad a la que te exponías a no quedar. Afortunadamente yo quedo en un primer intento y sin ninguna necesidad de alguna ayuda extra. Y pues ahí comienza, ¿no? La idea de ser médico. La pasión, pues la pasión yo creo que como la mayoría de médicos se te degenera en un hospital, que fue cuando yo estuve en mi internado, Mm. en San Juan del Río, en Querétaro. Ahí me nació la pasión, ¿no? Ahí me di cuenta que sí era mi camino, Ujú. después de algunos, pues, tropiezos, incertidumbres, supe que ese era mi camino y pues de ahí a la actualidad, ¿no? Se junta con que mi primer trabajo, curiosamente, no fue como médico, fue como docente. Ujú. Y ahí es donde yo inicio esta parte de combinar la Ambas. docencia con la medicina. Y justo de esa amalgama de la medicina con la docencia surge la posibilidad de yo entrar al área deportiva. Retomando lo que decías, la pasión, el deporte siempre fue mi pasión. eh, Más allá de practicar lo que siempre he sido practicante activo, actualmente todavía hago algunos deportes a nivel recreativo, pero mi pasión siempre fue los deportes, el verlos, el entenderlos, el disfrutarlos. Soy muy apasionado de ver desde fútbol, que es lo más coloquial en nuestro tiempo, por el básquetbol, que es como mi deporte favorito, Ujú. pero puedo ver fútbol americano, puedo ver tenis, puedo ver golf y lo entiendo, ¿no? O sea, siempre ha habido Interés. ese interés por la práctica deportiva. Mi sueño, ahí sí, mi sueño era ser cronista deportivo, eso poca gente lo sabe. Mm. Yo era como que mi idea era, yo quiero ser cronista deportivo, ¿no? En aquel tiempo que sigue actualmente Toño de Sí. Valdés, era como yo quiero ser como Toño de Valdés, ¿no? Entonces, de ahí nace esa pasión por el deporte y te digo, repitiéndote, empiezo como docente, empiezo en una universidad aquí, en la Universidad Fray Antonio de Lisboa, y se me abre la oportunidad de dar clase en una licenciatura de entrenamiento deportivo. Y ahí, pues al principio no fue tanta la fortuna, pero fueron los que me orillaron Ujú. a prepararme en esta área, porque me tocó tener como alumnos a muchos entrenadores del estado destacados, ¿no? Por ahí tuve
a Liliana Mercado, que es una entrenadora triunfadora en patines de Un velocidad. saludo. Tuve a Hugo Hernández, que es de taekwondo. Saludo a mi profe Memo Pérez, fue mi alumno en la ¿En licenciatura. serio? Ajá. Omar Garnica de boxeo, bueno, varios, se me olvida alguno y espero no se sientan. Y entonces se me hizo un reto, porque es muy difícil abordar el área médica sobre el deporte. Ujú. Tengo ahí unos años de experiencia, 5 o 6, y aparece que yo creo que una persona pues, muy trascendente en mi vida profesional, que usted lo conoces, aparece el doctor Julio, y él me abre la puerta de la Universidad Vasco de Quiroga, ¿no? Digo, es trascendente porque ha abierto muchas puertas, él siempre ha confiado Sí. abiertamente en mi capacidad, ¿no? Y pues de ahí en adelante, pues ya todo ha sido seguir en esa área docente, seguirme especializando o estudiando particularidades con la actividad física y pues afortunadamente mezclo, te digo, esas dos pasiones de inicio a lo que hago en la actualidad. Qué padre. Luego después abres su clínica. ¿Nos puedes platicar de No, eso? justo, te digo, todo está amalgamado, la trayectoria Sí. docente y la trayectoria médica. Cuando yo les doy clase a estos entrenadores que te comento, empieza pues mi preparación, ¿no? Es como enfocarme a que tiene que ser mejor, a que tengo que darle las bases que un Ujú. entrenador deportivo o un practicante de la actividad física Debe conocer. requiere y debe conocer. Y entonces pues ahí me los gano, ¿no? Entonces empieza el run run y me llaman de Secufit, de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán, gracias a que estos entrenadores estuvieron haciendo presión, porque decían es que tenemos un maestro que es médico, pero que además sabe de deporte, ¿no? Entonces, como que es donde yo doy el primer paso hacia lo que actualmente es mi clínica. Estoy como médico de selecciones del Estado 2 años pasadito, más o menos, donde tuve experiencias muy padres, universidades, Olimpiada Nacional, perdón, estatal, regional, nacional, donde tuve algún centroamericano, donde tuve una cantidad impresionante de torneos y de competencias que cubrir, ¿no? Nacionales de Tochito, Nacional de Fútbol Bardas, el Homeless Cup de fútbol callejero, la experiencia profesional, que más adelante seguro la abordaremos, de ser médico de un equipo profesional deportivo que fue Aguacateros de Michoacán, Ujú. eh, y varias cosas, ¿no? Entonces, pues de ahí es de donde Julio me conoce y le dice, no, ya hay un médico que da clase y que sabe más o menos de deporte y me invita a la licenciatura de Cultura Física y Deporte. Estoy ahí alternando Secufidi y la universidad a Vasco de Quiroga, la puedo decir sin ningún problema, Sí. más o menos un año, y me invita una maestra, a la cual también le agradezco mucho porque fue la que me abrió la brecha en ese aspecto, a la maestra Rosario Salgado, Ujú. me invita a colaborar con el El equipo. departamento de deporte selectivo de la universidad, ¿no? Ahí hace esa transición y es justo donde comienzo mi emprendimiento actualmente, justo la próxima semana cumplimos Sí. 7 años en servicio, Felicidades. con la idea, gracias, con la idea de tener un espacio propio, pero además un espacio donde los seleccionados que en aquel tiempo yo veía en Secufit pudieran seguir esa línea, ¿no? Donde tuvieran que se sintieran atendidos, porque bueno, también hablaremos, las políticas en el deporte no son las mejores, Ujú. y ese fue el inicio de mi clínica, tener un espacio para los deportistas que lo necesitaran, ¿no? Y digo, afortunadamente ha progresado, ahorita cuento con un equipo pues ya multidisciplinario, tenemos una entrenadora deportiva, 2 fisios, estoy yo en la parte médica, y ya cumplimos 7 años, Fisiosport, ya 7 años en esta actividad. Para que lo sigan los que son de... Sí, ahí está nuestra red Fisiosport Morelia, en Instagram y en Facebook como Fisiosport Consulta Médico Deportiva. Bien. ¿Cómo es, maestro, trabajar con un equipo deportivo en el área médica? Me mencionas, bueno, de toda la experiencia que estuviste en Secufit, pero podrías abordar ejemplos puntuales de lo que es estar con un equipo en la parte médica, por ejemplo, de aguacateros, de básquetbol, y cuáles eran tus funciones, qué hace un médico deportivo. Yo estaba como médico auxiliar de aguacateros en este caso, pues deporte profesional es complejo. Es complejo, ¿por qué? Porque justo el deportista profesional ya tiene otras necesidades y además
esfera psicosocial es muy distinta a la de un chico de una selección Claro. estatal, de una selección universitaria, ¿no? Al ya estar en ese estatus profesional, pues las necesidades son distintas, como te comento. Las costumbres o lo que ellos solicitan es muy diferente a lo que trabajamos en un área formativa, en un área universitaria. ¿Qué hacía yo? Estaba durante los entrenamientos como médico auxiliar, vendajes preventivos, masajes de descargas, y durante el proceso del entrenamiento había algún tipo de lesión, pues la primera atención. Ellos, como era una organización que venía de otra ciudad, traían su médico principal, Mm, pero a mí me tocaba estar en cancha prácticamente, ¿no? Él estaba en cancha en banca, yo estaba en cancha, y me tocaba pues en los calentamientos, te repito, estar vigilando, estar viendo alguna situación por ahí médica, brindando vendajes, pautas de hidratación, masajes regenerativos, curaciones en su momento, ujú. e incluso en muchas ocasiones, porque a pesar de que es una liga profesional, pues no todos los equipos cuentan con el servicio médico, me tocó atender lesiones en el momento, in situ, de algunos deportistas de equipos visitantes, ¿no? Esa era prácticamente la función que yo realizaba en Aguacateros. Hay muchos deportistas que yo conozco y Ajá, que en su momento antes de formarme y prepararme profesionalmente llegué a ignorar cuando fui ajá. deportista en otros sentidos, en el cual hay atletas que practican alguna disciplina, llegan a tener lesiones, no Ajá. cuidan practicar la medicina preventiva. ¿Qué papel juega la medicina en el deporte? Pues como tú lo mencionas, estamos acostumbrados, creo que todo parte de la poca educación que tenemos en el área deportiva, ¿no? Yo por eso soy fanático de estos proyectos como el tuyo y como los de muchos de mis alumnos, porque siempre se los dijimos, ¿no? Nosotros los invitamos a que rompan paradigmas. Sí, Desafortunadamente, el estrato del entrenamiento deportivo en México sigue estando basado en el empirismo o en la ujú, experiencia, ¿no? O sea, como sí. que, bueno, pues yo fui bueno jugando X Me deporte, ven, ahora entrenador. soy entrenador. Ujú, Y eso es una cadena. ¿Qué sucede? Nosotros, la medicina del deporte, se piensa que un médico del deporte, un médico que atiende deporte o que rehabilita, pues solo lo puedes visitar o te puede dar servicio cuando te lesionas, ¿no? O sea, ya es cuando sucedió. Y sin embargo, la medicina del deporte pues tiene varias aristas. Una de ellas, la más visible, la más tangible, es eso, atender lesiones. Pero hay como fases silenciosas como es la evaluación, sin que tu atleta esté lesionado, lastimado, simple una evaluación que es muy necesaria desde etapas formativas. Tenemos que tener una evaluación médica de a quién le voy a entrenar o a quién le voy a dotar el entrenamiento, ¿no? ujú, Eh, Pasando por evaluaciones ya de alto rendimiento, por evaluaciones pretemporada, entretemporada y postemporada para ver ok, los efectos que tiene el ejercicio bien. sobre ese atleta. Evaluaciones funcionales muy específicas, una prueba de esfuerzo, espirometrías, test indirectos, o sea, hay, Correcto. hay una gran gama de funciones, ¿no? Desafortunadamente, se considera que solo es para que te lesiones y te atiendan y te recuperen lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen una gran función los médicos del deporte. Inclusive, pues hay médicos del deporte especialistas que se enfocan en la parte fisiológica. Ujú, Dicen, yo no me interesa ver lesiones, ¿no? ujú, Para eso estamos nosotros, que sí nos ujú, gusta ver las lesiones, pero la claro. mayoría de médicos del deporte están más enfocados en esa parte de rendimiento, de evaluación constante y de potenciación. O sea, fíjate, la lesión al final sería la parte final de todo este proceso, ¿no? Ujú, sí, Evaluarte, mantenerte, potenciarte inclusive, o evaluar la potenciación que tiene y al final dejar la parte de las lesiones. Sin embargo, pues se piensa que el médico del deporte atiende a deportistas lesionados, no es así, ¿no? O sea, ujú. es Es toda más una complejo, gama, es muy complejo, claro. ajá, y que debería ser de gran ayuda que todos los entrenadores comiencen a generar un equipo multidisciplinario, que es un concepto Sí. muy fantasmeado en el medio, ¿no? O Ujú, sea, son muy pocos los entrenadores que realmente se preocupan por tener un equipo multidisciplinario, que es correcto. básico, creo yo, ¿no? O sea, Sí. en estos momentos tienes por lo menos 5 figuras que tendrían que aparecer en esa área de la salud del deportista. El médico, el fisioterapeuta, el psicólogo, el nutriólogo y una que nadie quiere ver, que es la del preparador físico. O sea, Sí. para mí esa es vital. Sí. Es la más importante o de las más importantes porque él es el que justo va a prevenir la aparición de estas lesiones, ¿no? Correcto. Entonces, dentro de todo, anteriormente pues se hablaba de el médico del equipo.
En la actualidad se habla de un equipo multidisciplinario, ¿no? Anteriormente el médico era la cabeza de ese equipo, ahora no, ahora todos tienen su Papel, nivel, sí, su claro. papel y que es muy, muy importante en esas fases, como te digo, del llamado entrenamiento invisible. Ujú. O sea, el que tú vayas a Lo un que no se ve. que tengas un psicólogo deportivo, pues es entrenamiento invisible. El que tengas un nutriólogo es un Ujú. entrenamiento invisible. ¿Por qué? Porque no lo ves de manera directa sobre el rendimiento, ¿sí? Lo ves de manera funcional o de Ujú. manera en cuanto a performance. Claro. Un atleta claro, con una salud mental adecuada, con periodos de descargas adecuados, pues te va a dar un mejor rendimiento Sí. que un atleta que está saturado, Ujú. que un atleta que está fatigado. Y en muchas ocasiones, tomando esto que decíamos del empirismo del entrenador, pues no saben reconocer esos momentos donde el atleta ya está saturado, donde el atleta está sobrecargado. Las fases, hablando de fases del entrenamiento, las transiciones son muy malas, con Ujú. todo respeto, ¿no? O sea, hay de dos, o la transición es vete una semana y a la semana Ujú. regresas y seguimos trabajando con la misma carga. Intensidad alta. Ajá. O en su defecto es, vete un mes, haz lo que tú quieras, vas a descansar y regresas y en la Y otra pretemporada vez. empieza otra vez, pum, hasta arriba, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso con un preparador físico, con un médico, o sea, al integrar un equipo multidisciplinario sería muy enriquecedor para cualquier entrenador. Me encanta lo que dices porque creo que tienes mucha razón. No, no eres el único. Hay miles de expertos que respaldan esta Ajá, información. Todos estamos con la idea. En Latinoamérica nos hace falta mucho eso. ajá, Ya me hace falta de recursos, falta de conocimiento, falta de claro. muchas cosas, pero es necesario. Justamente en Actinex lo que buscamos es la preparación física Exacto. de los deportistas. Sí, sí, Y sí. no solo desde una parte de prevención, sino incluso de mismo rendimiento. A veces solo la diferencia entre un entrenador y un preparador físico es que el entrenador a veces ve los aspectos técnicos, Claro. tácticos y demás aspectos dentro de la cancha y un preparador es el antes para que ese deportista tenga una buena base física y con eso pueda rendir Puedo en su rendir, deporte. claro. Sí, Entonces, eso está efectivamente. padrísimo. Sí. Pregunta, Dime. si yo soy atleta o yo corro o yo nado, ¿qué diferencia hay entre ir con un médico normal a un médico que tiene alguna especialización o algún enfoque más deportivo? Bueno, depende de qué estemos buscando, ¿no? Si yo voy Ok. con la parte de la evaluación, la diferencia es grandísima, ¿no? Porque hasta un electrocardiograma. Ujú. O sea, tú dices, bueno, te piden, no sé, en alguna instancia deportiva, en algún club deportivo, estudios básicos de laboratorio y de imagen y de gabinete. Y te piden una tele de tórax y te piden, perdón, estudios de sangre, de orina, Ujú. y te piden el electrocardiograma. Un electrocardiograma, un médico general o un médico clínico específico hacia la clínica, le va a dar una interpretación que nos va a arrojar datos que si el médico que se dedica o que tiene conocimiento en el área del deporte puede discernir en que son datos positivos. Claro. ¿Sí, Y no? el O otro se sea, y espanta. el otro va a decir, oye, no, espérate, tienes el corazón más grande o tienes Trae una frecuencia, bradicardia. traes una bradicardia sinusal. Pues sí, los que nos dedicamos a esta área, que tenemos conocimiento, que damos clase en esta área, pues sí, te llega un chavo, o ves una tele de tórax y dices, perdón, tiene el corazón bien grande, pues sí, pues es un chavo de alto Claro. rendimiento, Es una ¿no? Entonces, adaptación. es una gran ventaja en esta manera evaluativa. El tipo de evaluaciones son muy distintas, o sea, el tipo de dosificación del ejercicio es muy distinto. Yo tuve la fortuna de estar en el Congreso Mundial de Medicina del Deporte de hace un par de años, Ujú. por estas fechas, por septiembre, ya 3 años, del 22. Tuve la oportunidad de ir como asistente y había un médico recuerdo bien, de Valencia, en España, nos dio una ponencia. Y yo por esta brecha docente médico tuve que entrar como a esas que estaban relacionadas con Con aspectos que deporte. yo veo en mis clases, ¿no? Y él hablaba justamente de la necesidad que tenemos de que la dosificación del ejercicio sea más clara para para los médicos. Mm. Tú vas con un médico clínico, Ujú. especialista si tú quieres, ¿y qué es lo que te va a indicar? 30 minutos de ejercicio, ¿no? Nos Ujú. vamos a los conceptos generales de la OMS, ¿no? 150 minutos a la A la semana, semana, pero intensidad ¿cómo hago media. ejercicio? ¿Cómo lo hago? O sea, Ujú. esa es la gran complejidad, ¿no? Pues salte a caminarte. No, espérate, o sea, no nada hacer ejercicio así. Una persona que se encarga o que está conociendo, conoce estas bases de principios de actividad física o ejercicio como beneficio para la actividad funcional, pues te va a especificar basado en qué, en tus datos patológicos, en tu somatometría, o sea, Ujú. ya va a cambiar mucho la Claro. visión, ¿no? O El sea, enfoque. tú vas a una consulta de medicina general, te dicen, sí, vete a caminar 30 minutos al día. ¿Cómo? ¿Qué te responde la señora? Pues es que yo voy por mis nietos Ujú. y hago una hora, sí, pero no es un ejercicio específico Correcto. ni el necesario. En la parte del tratamiento, pues ahí sí es complejo,
¿Cuál es el objetivo del entrenador y del entrenado, del atleta? Salir lo más rápido posible. Sí. Ahí es donde entran pues estas ramas de especialización, donde el conocimiento de diferentes técnicas, el conocimiento de conceptos más adelantados, hacen que tengamos un retorno a la actividad mucho más rápido. Obvio es, y eso sí quiero dejarlo muy claro, que tenemos que hablar de personas que se dedican a la actividad física. O sea, si yo me lesiono haciendo deporte, pero yo soy una persona sedentaria, pues aunque vayas con el mejor médico del deporte, tu recuperación va a ser igual de tardada, Claro. porque hay un factor muy importante que es el estado físico del paciente para en ese momento tratar de mejorar o de acelerar esos procesos de curación. Digo, tú lo debes tener muy claro. Una persona que tiene una adaptación a deportes de resistencia, Ujú. pues tienes músculos mucho más Ujú. vascularizados, tienes mejor vascularización a nivel de tejido conectivo. Ujú. Entonces, pues si te haces un esguince, vas a tener mejores capacidades para recuperarte. O sea, ayuda mucho Claro. que sea una persona Sí. realmente que se dedica al deporte. Entonces ahí cambia totalmente la visión, ¿no? Eh, el que tengas un enfoque hacia la actividad física te hace ver las cosas de una manera distinta y Ujú. sobre todo pues en beneficio de los pacientes. Ujú. Esa es la gran ventaja. Ujú. Pregunta. Bueno, mencionas varias cosas que creo que son interesantes. ¿Podrías desarrollar un poquito más los principales adaptaciones fisiológicas que produce el ejercicio desde una visión médica? Pues mira, es que Oh, podríamos estar eso, una hora podemos o estar aquí 3 más. clases, Sí, ¿no? claro. Que son las de fisiología del ejercicio, ¿no? En lo general, ¿qué te hace? Pues mejor, hay cuatro grandes sistemas que se van a ver beneficiados de cualquier actividad física. El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso y obviamente pues el sistema musculoesquelético, ¿no? Claro. Locomotor. Ujú. Hablamos articulaciones, músculos, huesos. Huesos. Las más importantes, pues la adaptación cardiovascular, un mejor rendimiento, un mejor proceso de oxigenación, un intercambio más efectivo, una capacidad pulmonar mucho más amplia. A nivel de sistema respiratorio, pues eso, volúmenes respiratorios más altos, concentraciones mucho más conservadas de oxígeno, una mejor recuperación, que todo esto pues depende de qué tipo de actividad física Claro. estés realizando, qué Sí. capacidad física estés potenciando y tendrá que ver, ¿no? A nivel muscular, mayor vascularización, hipertrofia, flexoelasticidad mejorada, capacidad de regeneración. Ya Sí. son las ventajas de hacer actividad física son Inmensas. inmensas, ¿no? Entonces, la medicina pues tiene que ir acorde a eso. O sea, ya el médico que te dice, pues vete a hacer ejercicio de cardio. ¿Y qué hago, no? O sea, Ujú. pues hay que ver el paciente. Como todo es igual, la medicina es igual que la actividad física. Tiene que ser individualizada. Ujú. Así O es. sea, no puedes decir, pues los conceptos ya globales, Ujú. tomémoslo como recomendaciones muy generales, pero si realmente te interesa ver efectos del ejercicio, si realmente te interesa ver qué vas a potenciar, pues ve con médicos que se dediquen a esto, con entrenadores. Te decía de la anécdota esta y decía, ¿el médico qué hace? Dice, vete a caminar. Dice, ¿quién tiene que dosificar el ejercicio? ¿Y qué tipo de ejercicio? Los cultores físicos. Sí. O sea, esa es la realidad. Un médico, inclusive, digo, los médicos del deporte especialistas tienen esa potestad de Sí. dosificar el ejercicio, pero yo creo que los maestros en ciencias aplicadas al deporte, como lo eres tú, con doctorados en actividad física, son las personas indicadas para que al grueso de la población Así es. se le dosifique el ejercicio. La indicación, o sea, la sabe hasta mi hijo, ¿no? O sea, Ujú. dice, pues hay que hacer ejercicio porque es bueno. Mm. Pero ya los aspectos individualizados los tienen que hacer las personas que se dedican a la Así es. actividad física. Si no, pues no va a ser el mejor resultado que podemos esperar. Sí, completamente. ¿Qué opinas de doctores que llegan a inmovilizar en situaciones de lesiones? Tú que eres un experto, que ya tienes toda Híjole, esta trayectoria. yo soy de la corriente no absolutista. Ujú. Ok. Sabemos que ahorita el medio social en el que nos vivimos, el medio cultural ha cambiado mucho, ¿no? Ujú. Ahorita todas las personas tienen acceso inmediato a soluciones, a recomendaciones o a lo que dijo. Y estamos muy polarizados porque tenemos las personas que siguen encerradas hace 100 años y que todo lo curan pues con lo caliente o con lo frío o con la hierba.
o con una pomada, Ujú. o con no pasa nada, porque hay mucha gente que Sí. aguanta los dolores así. Y tenemos la gente que se sabe de pie a pa todos los protocolos de atención. Ujú. Nunca me ha gustado quedarme con una verdad única. Hay varias cosas, hay varios factores. Uno de ellos creo que es la experiencia, como tú bien dijiste. No me considero experto, pero sí con experiencia ya casi como 10 años en esto, en esta área. Perdón. La inmovilización, ¿qué tan necesaria es? Bueno, es todo, te digo, todo un tema. Si yo tengo una fractura, pues sí, la tengo que inmovilizar, ¿no? O sea, por mucho que seas médico especializado en manejo de lesiones, pues hay tiempos que se tienen que respetar, que son los tiempos Ujú. fisiológicos. O sea, si tú respetas hay tiempos que no vas a poder acelerar o que no vas a poder modificar en muchos aspectos. Si son lesiones leves, pues ya no está indicada la inmovilización. Un esguince, por ejemplo, si es grado 1 o grado 2, ya no lo inmovilizas o lo inmovilizas de manera parcial. Ujú. Ha evolucionado muchísimo los materiales con los que puedes inmovilizar. Ujú. En mis tiempos, pues era el yeso Sí, ya. y era la bota. Ahora Ujú. ya después fue yeso ferulado, o sea, nada más darte estabilidad. Después pasamos por vendajes algodonosos. Después ahora ya están las cintas que nos dan esa capacidad dinámica, Ujú. el kinesio, el dynamic. Y pasamos por el acrílico. Depende mucho, o sea, no te puedo decir que están mal, porque depende de la visión que tú tengas y de la proyección que tú tengas. Y también del paciente. Si a un niño no va a respetar o por su inquietud no respeta las indicaciones recomendadas, pues Ujú. enyésalo, ¿no? O sea, Claro. mejor que no se complique más. Depende mucho. Te digo, depende mucho de la experiencia, Ujú. depende mucho del tipo de paciente. Ujú. Si quieres que te diga los conceptos actuales, te dicen, no, ya no se inmoviliza, Ujú. ¿no? Es como un tema que a mí me encanta debatir, que es el uso del frío, ¿no? El, Ujú. el Sí, protocolo claro. último actual te Sí. dicen, frío no. Ajá. El frío está contraindicado, está proscrito. Si utilizas frío, pues, estás retrasado hace 15 años. Pero no podemos negar la evidencia de que el frío pues, es el mejor analgésico Ujú. inmediato. Sí. O sea, ¿sabes? Es como un entrenador de la Liga Municipal de Fútbol que trae chavitos de 8 o 9 años, eh, no va a tener a un equipo multidisciplinario allá a la mano. Claro. ¿Y qué es la necesidad de un paciente que se lesiona? El dolor. O Ujú. sea, partamos de ahí. ¿Qué es lo que te complica? El dolor. Ujú. ¿Por qué vas al médico? Porque duele. Cuando te Ujú. lesionas, ¿qué es lo que sucede? Duele. Pues vamos a quitarle el dolor. Hay que saberlo dosificar, hay que saberlo utilizar. Anteriormente, pues había personas que daban 7 días con Con hielo. hielo. Ahorita la recomendación, sí, se recomienda el uso, no más de 36 horas y de una manera alternada y cada vez ampliando más los periodos de uso. Sí hay factores vasoconstrictores que eh, limitan la migración de las células al foco Ujú. inflamatorio, pero también pues lo puedes utilizar y no pasa nada, o sea, lo puedes utilizar no de manera permanente, intermitente, vas a estar regulando ese proceso de la vasoconstricción y la vasodilatación y pues vas a tener un mecanismo homeostásico, porque si tú te vas a la otra, a lo natural, pues Ujú. inflamación, edema Sí. gigantesco. Si le pones calor, pues edema más gigantesco. Entonces, siempre en los puntos medios, ¿no? Ujú. Y este es un ejemplo de lo que yo hago, o sea, en todo, en los conocimientos, te digo, sí, ok, el nuevo protocolo dice no hielo. El primer protocolo, tú lo conoces, era Ujú. RICE y era Sí. hielo. Pues vámonos a la Iniciabas. intermitencia, ¿no? Vamos al punto medio. Otra vez, depende de qué, del tipo de paciente, del tipo de lesión y de qué es lo que yo estoy buscando como médico. O sea, ahí yo encuentro las claves del punto medio. Por eso te digo que soy medio negado a Ujú. las verdades absolutas, Me gusta. porque creo que no, Hay matices en ajá, todo. no hay algo absoluto, no puede ser. Porque yo cuando les digo, en la medicina estamos muy familiarizados o debemos estar muy familiarizados con el fracaso. Porque si un paciente viene, te busca con un objetivo y tú no le das esa solución, ya fracasaste, Mm. ¿sabes? O Mm. sea, la medicina, como el trato de las lesiones, pues no es un libro de recetas. Ujú. Sí. Incluso te pueden poner a ti la receta, no sé, del restaurante más famoso del mundo, del mole más rico del mundo, y te Y van a no me dar va a salir los igual. secretos, ajá, así te va a decir, y ponle tras, y tú lo vas a replicar, ¿y qué crees? Pues no te No va te a va a salir salir. igual. Así es la vida, o sea, no Claro. podemos guiarnos por cuestiones absolutas. Ese es mi pensamiento.
seguramente seré criticado de alguna manera, pero esa es, creo que la experiencia es lo que te va a decir cómo actuar, ¿no? O sea, y qué momento actuar. No podría juzgar así a bote pronto, no puede decirte, un médico que inmoviliza es malo, no. Ujú. Tiene sus porqués Claro. y habrá que respetarlos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las principales lesiones a nivel general Rodillas, que te tobillos. llegan? Rodillas, Rodillas y tobillos. esguinces y Las rupturas. agudas, esguince regularmente, esguince de tobillo es de los favoritos, Ujú. pues por obvias razones, ¿no? La naturaleza de la actividad física es bipedestación y es Sí. apoyo y son movimientos potentes y demás. Y también, pues que la realidad es que nuestra infraestructura deportiva no es la mejor. Ujú. Las superficies, que es un factor extrínseco bien importante en las lesiones, tienen mucho que ver. Eh, el grueso de las personas que hacen running, por ejemplo, pues Ujú. ¿dónde corres? En la calle. Calle, ¿no? Entonces, pues ahí, Muy planas no están las ajá, calles. exacto, ¿no? Las banquetas no son lo mejor, las rampas para cochera, bueno. Sí. Pero sí, tobillos, rodillas, pues fíjate que sí, hay mucha incidencia, o hay una incidencia alta actualmente en rupturas ligamentarias y lo más preocupante es que se están presentando en edades bien tempranas. Justo ayer estaba viendo un niño de 9 años que todo parece indicar que es una ruptura de cruzado. Y ahí se complica un montón porque pues a los 9 años, si tú le haces una reparación, ese niño va a crecer, le Sí, faltan 10 años de claro. crecimiento y entonces pues se puede complicar. Pero sí, rodillas, tobillos es lo más frecuente. Después de ahí yo creo que hombro es Ujú. muy común también, pero sí es más siempre articular. Musculares, sí, pero yo, bueno, al menos en mi numeralia de pacientes, sí es rodilla y tobillo. Recomendaciones para evitar, ya nos mencionabas la preparación física, Ajá. ¿alguna otra? ¿O qué específicamente? ¿Fuerza? El trabajo de ¿Movilidad? fuerza en la actualidad está súper en boga, ¿no? Ujú. Hace 3, 4 años la Sí, ¿no? recomendación general de ejercicio era ejercicio aeróbico. Y ya. Ajá. Ajá. Y estamos viendo que en la actualidad es el trabajo de fuerza, Sí. ¿no? Se te recomienda, por lo menos en un deportista amateur, Ujú. recreativo, o que lo hace por salud, como muchos lo decimos, por lo menos 2 días de entrenamiento de fuerza. Lo que dice la OMS. Ajá, sí, la Sí, fuerza tiene que ser básica en estos. sí. ¿Qué otros aspectos? Pues entran muchos factores, ¿no? De repente, yo, pues, como muchos de los que estamos en esta área, somos apasionados de los tenis, ¿no? Así como que, y mucha gente piensa que compramos muchos tenis como que Ujú. por tener muchos, ¿no? El calzado es algo bien Sí, importante. O sea, el calzado sí es bien importante. Afortunadamente, eso es algo que cada vez pues la industria deportiva ha estado trabajando en ello. Ya hay de todos colores, sabores y funciones. sí. Y lo más importante de los colores y de los modelos es la funcionalidad que te Así pueden es. tener. Utilizar un calzado apto es básico para cualquier actividad deportiva Ujú. y las variaciones pues son muchas, ¿no? Antes yo me acuerdo que en mis tiempos yo practiqué baloncesto de adolescente y pues era como que bota, ¿no? O sea, lo Ujú. único que te Sí. preocupaba es que fuera de bota. Y tú ves ahorita que son tenis súper vendidos, Ujú. los Jordan de aquellos Sí. tiempos, y tú los ves ahorita y dices, ¿cómo Ah, podía yo jugar con esto? sí, claro. Son, Restrictivo, ¿no? son rígidos, Sí. son muy justos, traen una suela sumamente Ujú. inflexible. Y dices, ¿y cómo se jugó, no? Y digo, pues Ujú. jugó Sí, para claro. mí el deportista más trascendente de la historia, jugaba con esos calzados, ¿no? Entonces, calzado, las superficies, pues Ujú. los tópicos básicos, el calentar, que ese es otro Claro. mundo también, ¿no? Que entre ¿Qué en es, debate. qué es calentar? Ujú. Ajá. ¿Sabes qué es calentar? Lubricar, estirar, estiras sí, estiras no. Trote. Ajá, un trote Ujú. de menos a más, procesos de sprinteo, movimientos ya específicos de Del la deporte. técnica deportiva que son bien importantes, Efectivamente. ¿no? O sea, es un mundo, pero digo, es bien pasional y es bien rico estas pláticas porque socializas muchos conceptos Sí. que a veces tú piensas, yo soy el único loco que los veo Ujú. Ujú. o todos los vemos así, pero la generalidad es que sí, o sea, es algo bien importante y debería ser mucho más importante porque toda la gente practica deporte. Ujú. O sea, Sí. de De alguna u una u otra otra manera, manera. todos buscamos tener algún Sí. deporte por recreación, por salud, por competencia, por Por rendimiento, social. lo que tú quieras, ¿no? Sí. O sea,
Ahorita hablas de lo social, ¿no? Ahorita el pádel está de moda. Sí. El running El con running está muy de amigos. moda, ajá. Pero por ejemplo, del pádel, el aditamento, pues tú de repente pues inicias con las que te rentan en la cancha, y luego ya te haces de una, y luego ya te hiciste vicioso porque se hace vicio, y ya compraste otra, y de repente aparece la lesión. Oye, pero ¿por qué me lesioné? Es que el pádel es bien fácil, es que el pádel es cortito, es que sí, pero el Pero, pádel también tiene sus claro. potestades, tiene sus características, y si tú compras una raqueta que es muy evolucionada para tu nivel, pues te vas a lastimar. Ujú. Entonces es mucho. Pautas, sobre todo yo creo que eso, una preparación en fuerza, un trabajo aeróbico siempre va a ser muy necesario, porque de acuerdo a los ¿cómo se llama? A las capacidades físicas, Ujú. al final todos los deportes tienen una base aeróbica. O sea, tú, por ejemplo, puedes hablar del taekwondo o Claro. del boxeo que dices, pues son de duración muy corta. Cortos. Y si nos vamos a la conceptualización de la capacidad aeróbica, pues tienes que hablar de un tiempo efectivo. Pero al final tienes una base aeróbica. Somos Ujú. seres humanos Todos. aeróbicos. Sí. Entonces, alguien que va a hacer 3 minutos en un cuadrilátero tiene que tener una base aeróbica importante. Sí. No la va a desarrollar en el momento del combate, Ujú. pero la necesita para soportar todo lo que está teniendo, ¿no? Ujú. Entonces, trabajo de fuerza, trabajo aeróbico, un buen calentamiento. Si quieren un buen calentamiento, aquí está el maestro Sigüeri. Y sobre todo educar. Ujú. O sea, ¿qué hacemos muchos? Y yo me incluyo, tú sabes que corro a Sí. nivel muy básico, pero corro. Pero ¿qué sucede por cuestiones de tiempo? Porque lo haces sobre el tiempo, de repente, pues es así como que una lubricacioncita, 2, 3 estiramientos y Y vámonos. sales, ¿no? Entonces, un buen calentamiento enfocado a la actividad que realizas es básico y Correcto. vital. Y también lo posterior, ¿no? Ujú. Evitar la fatiga, Sí. y si eres de alto rendimiento, pues trabajar las pautas de descarga, ¿no? O Ujú. sea, llámese masaje, pistola de percusión, botas de presoterapia o estiramientos funcionales, lo que tú quieras, pero siempre dale ese aire a tu cuerpo para la Recuperarse. regeneración y la Claro. recuperación. Es vital básico ese también, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Muchos hacemos actividad física, terminas la actividad física y sigue la vida, ¿no? O sea, te Sí. metes a bañar, te subes al carro, lo que tengas que hacer. Sí. No te das ese tiempo para darle a tu cuerpo ese momento de recuperarse de la actividad, de la demanda que le acabas de pedir, Así ¿no? es. Es básico, importante el proceso de descanso, de descarga. ¿Sale? Claro, y eso además extiende tu vida deportiva. Claro. Entre más te cuides y Sí, más, sí, sí. más pues por mayor tiempo practicar. O sea, tenemos un Cristiano Ronaldo que a los tantos años, que sí, 50 ya, 40, 40 40, y casi 40. 50, y lo vemos jugar Sí, con con otros chicos chavos de de 20, 22 20. años y sigue siendo Cristiano Así Ronaldo, es. ¿no? O Y te sea, metes a buscar su vida y ves cómo descansa bien, cuánto duerme, cómo ajá. come, Sí, sí, cómo sí. hace preparación física, Claro. cómo entrena, cómo se recupera. Es Es importante. Ahí, bueno, están las pautas, pero te decía, completo. las pautas básicas. Alimentación, hidratación, descanso, o sea, descanso no solo de la actividad física o de recuperación, sino el descanso Sí, de la vida, ¿no? O sea, 7 horas por lo menos al día. Tú sabes que si no duermes, ujú, las ganancias no se manifiestan. sí, Si no comes bien, pues tampoco las ganancias se manifiestan porque las utilizas como las sistema. ocupas. Ajá, entonces, Claro, digo, estas son pautas que yo creo que todos conocemos, que es buena alimentación, buena hidratación y descanso, así es. vitales, básicas, ¿no? En el momento, me parece que también estuviste como médico en el área de deportes de combate. Sí, Y tenemos el nombramiento como la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Morelia. Yo estoy como médico encargado de esto. Sí. ¿cuáles son las lesiones o la lesión más impactante que te ha tocado ver en el deporte? Fractura expuesta de tibia y peroné en una pelea de Muay Thai. Mm. Pues ya sabes que ahí chocan Y y ahí, se sí, sí, despedazó, ¿no? Tibia y peroné. Heridas contusocortantes muy llamativas, o estamos hablando de claro. 10, 12 centímetros. Llamativas, o sea, impresionantes. Sí, Afortunadamente, ninguna donde se ponga en riesgo la vida. Eso sí, no me ha tocado, afortunadamente. sí. Pero es bien difícil estar en esos medios. ¿Cómo se trata una lesión así como la que viviste de tibia y peroné Tibia y expuesta? peroné, protegerla, inmovilizarla y trasladarla. Ahí no le puedes hacer nada. Claro. O sea, ¿por qué? Porque esta era el Palacio del Arte, la superficie es, pues,
tierra, ¿no? Es una arena que era para arena de toros, Claro. el hexágono, pues sucio, lo trapean. ¿Por qué? Porque hay Ujú. sudor, hay sangre. Sangre, sí. Entonces, pues ahí hacen una limpieza media chistosa, ¿no? O Sí, sea, no es claro. como limpiarla, entonces Sí, pues sí, ahí sí. cuando ves eso, y cubrirla inmediatamente, inmovilizarla y trasladarla, ¿no? O sea, ya hablando de nivel clínico, pues seguramente material de osteosíntesis, plaquitas, tornillos y una larga recuperación, pero ahí en el momento sí es eso, es centrarte en que no haya complicaciones hemodinámicas. ¿A qué me refiero? Pues como hay mucho sangrado, que no hayas llevado alguna arteria, eso lo valoras de manera indirecta, ves que el retorno venoso esté bien Ujú, y lo canalizas, pero sí son de esas. Los cortes, pues afortunadamente ahí los suturamos. O ujú. sea, los cortes ahí sí Rápido, los hemos suturado, claro. tenemos ahí área para hacer las suturas y ahí los resolucionamos de una manera pues casi inmediata, ¿no? En estos casos, pues en cada competencia no solo está presente el médico, idealmente también está presente el entrenador y demás personas en el área del deporte. Y tú eres maestro de preparadores y de, por ejemplo, Ajá. licenciaturas afines al deporte. ¿Cuáles son los aspectos o las materias que tienen que llevar estos entrenadores, estos preparadores físicos, que deben de conocer sí o sí de la medicina? Fisiología. O ¿Qué sea, es la fisiología del deporte? fisiología, pues, es el estudio de las Funcionamiento. funcionales, de las funciones que tiene el cuerpo humano, ¿no? Desde nivel atómico, si nos vamos a Sí, la fisiología celular, celular, hasta nivel funcional, que sería la macro. fisiología humana, ¿no? Pero, ¿y por qué es importante que la conozcan desde el ahí sí sería desde un punto de vista no clínico, pero sí básico, o sea, a ti De como fundamentos. maestro en una actividad física, tienes que conocer la fisiología igual que la conoce un estudiante de medicina. Ujú. Porque el estudiante de medicina pues va a seguir su evolución natural hacia la fisiopatología, hacia el cuadro clínico, hacia las manifestaciones, pero ustedes van a seguir el proceso hacia las variabilidades que tiene el ejercicio sobre la fisiología. Claro, Entonces sería fisiología y fisiología del ejercicio. así es. O sea, ahí es donde estamos. Sería lo mínimo básico. O sea, ¿por qué? Porque si hablamos de capacidades físicas condicionantes, Ujú, pues hablamos de estructuras tisulares ujú. del cuerpo humano. La anatomía también es Claro, importante, muy muy, importante muy también. importante. Y bueno, si hablas ya de la parte práctica del médico o del deporte y la medicina, pues por lo menos principios básicos de lesiones, primeros Sí, auxilios, ajá, porque como te decía, ¿no? El entrenador formativo, el de la escuelita, no tiene acceso no a... tienes acceso es complejo y lo Sí, entiendes, ¿no? Por cuestión económica, dices, no, pues no puedo tener un médico aquí en mi escuela, que sería como lo ideal, ¿no? sí. Y sucede algo no deseado, pues tener los principios básicos de emergencia, ¿no? Procesos básicos de emergencia o de resucitación, Ujú. manejo de curaciones, vendajes básicos. El vendaje no solo es curativo o inmovilizante, hay vendajes que son preventivos. Si tú ves el deporte profesional, la mayoría de Sí, deportistas tienen un vendaje funcional abajo, sí, su nombre no lo dice, vendaje funcional. funcional. Y el entrenador los debería de conocer, ¿no? No solo, o sea, el de box, o sea, a mí me pone a hacer un vendaje Claro. para un boxeador, yo no lo sé hacer. Ujú. Pero el entrenador de box no solo el vendaje de las manos, sino también pues algún vendaje que requiera el El deportista, deportista. los tendrán que conocer. Y obviamente pues las que son enfocadas al entrenamiento, ¿no? Ujú. Metodología, no sé cuál otra, ahí sí, me declaro Mm, medio. un poquito de Ajá. endocrino, supongo también es necesario Endocrino bueno, de endocrino, ¿qué funciones. puede ser? Pues si buscas el rendimiento. Ujú, O exacto. sea, un entrenador formativo, una escuelita, vamos a Claro, pensar, no, ahí... ajá, una escuelita de fútbol base, donde los niños prácticamente pues van a jugar fútbol, Ujú. pues no es tan Sí, es necesario. verdad. Pero si tú tienes la visión o entrenas deportistas que van a generar rendimiento, pues sí es básico o es necesario que conozcas áreas Conocerlo. del sistema endocrino, ¿no? Desafortunadamente, pues el sistema endocrino está muy relacionado con el dopaje, Ujú. ¿no? Entonces También ahí, es un tema. ajá, es otro boleto, ¿no? Pero Sí. sí, endocrino pudiera ser, endocrinología del deporte, es interesante. Suplementación y complementación, también creo que es de vital importancia porque estamos en un
momento social donde tenemos libre acceso a los suplementos o a los complementos. O sea, Y tú al vas dopaje. al Oxxo Ujú, y encuentras un sobre de proteína o de ujú. creatina, según, Sí, ¿no? Entonces, pues conocer eso es muy común. Los preentrenos. Ahí, por ejemplo, más que endocrino es fisiología. sí, Realmente, ¿qué sí. te hace un entreno? ¿Cómo ¿Qué funciona? beneficios? ¿Qué altera? ¿Qué altera? ¿Qué consecuencias puedes tener el sobreuso o la Sí. sobredosificación? Y caemos a lo mismo, ¿no? La falta de conocimiento y educación es lo que genera estas. Ujú. O sea, todo está bien, ¿no? Decía mi abuelo, pues en esta vida, si está es porque debe de estar, pero hay que saberlo usar. Entonces ahí está una clave bien importante en estos aspectos de la suplementación, ese tipo Claro. de cosas, ¿no? ¿Cómo combinas toda tu trayectoria, toda tu experiencia profesional en el salón de clases? Pues así como estamos platicando hoy, Ujú. tuvimos la fortuna de compartir aula y tristemente fuiste una de las generaciones que por la pandemia no pudimos cerrar Sí, como como esperábamos. hubieras. Sí. Pero si recuerdas, estas son mis clases, ¿no? Esta es Ujú. más allá Sí de es. una clase, es como esa retórica mental que Ujú. te haces de ir poniendo Situaciones, ¿no? situaciones, Sí. ¿no? Eso es lo que es una de mis características, es una de las cosas que me ha abierto puertas. No soy tan obcecado por la bibliografía o decirte de este libro vas a encontrar, porque te digo, sería traicionarte algo que te acabo de comentar, que yo no soy fanático de la verdad absoluta, ¿no? O sea, no me gusta incordiar, me gusta ser disruptivo en que, pero ¿por qué? O sea, Mm, y con mis alumnos esa es una cosa que creo que tú lo puedes decir mejor que yo, esa interacción, esa ejemplificación del deporte porque me gusta, ¿no? O sea, si yo te hablo de una lesión, te voy a decir seguramente, ¿viste la lesión de, mm, o busca tal lesión y ahí te vas a sí. encontrar con esta situación, ¿no? Si hablamos de capacidades físicas o de eh, metabolismos energéticos, te voy a decir, pues mira, por ejemplo, este deportista utiliza este sustrato energético y este deportista por el Ujú, origen. claro. Así es como lo mezclo, ¿no? Mezclo esa experiencia o como lo dije, pues tuve un paciente así y lo podemos ver. Y eso me ha abierto puertas. Yo les digo, y seguramente te lo dije a ti, siempre tengan un canal de deportes a la mano. Mm, Hasta por cultura, ¿no? O sí. sea, sí es triste de repente que el entrenador, que el licenciado en cultura física, pues no te identifique quiénes son los deportistas y más allá de la idolatría o de la exposición mediática que tienen los deportistas actualmente, Es es conocimiento para que tú general. conozcas las bases. ¿Por qué ese deportista es Claro. triunfador? Sí. Yo así lo veo, ¿no? Yo fui promotor en muchos años de que los alumnos como ustedes estuvieran en los eventos deportivos masivos, Ujú, que formaran parte de ellos, desde una parte práctica hasta una parte visual, ¿no? O sea, yo con ustedes no me tocó por la escuela, tiene otro tipo de nexos que les hacen mucho bien, ujú, pero en la otra escuela que yo estuve en el Fray, yo invitaba a mis alumnos, yo estaba en Secufit, y entonces invitaba a mis alumnos a hacer las coberturas médicas ujú. a olimpiadas estatales principalmente, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues no que atendieran lesiones, ellos iban con un botiquín y pues más que nada era como, pues una limpiadita y esas Claro, cosas que era claro, como lo básico. pero Ajá, pero decía, pues es que aprovecha, o sea, si te gusta el área de la rehabilitación, de la medicina en campo, observa qué se hace. Pero si te ujú, gusta el área de la administración y la organización de eventos, también. observa qué está Sí. bien, qué está mal, no critiques, Los jueces. porque eso es bien común. La crítica, es que estaba bien mal hecho, sí, pues tú como estudiante dime cómo, ¿Qué cómo lo mejoras. mejorarías? ¿Qué Ajá, claro. harías? ¿Qué te llamó la atención o por qué dices que estuvo mal hecho, no? Entonces, siempre soy muy abierto con mis alumnos. Creo en mis alumnos, tú lo sabes. Mm. Y el otro día justo estábamos en un evento y llevé a algunos de mis alumnos a que me complementaran un curso que dimos aquí a nivel Ah, claro, municipal. sí los vi. Ajá. Y lo posteé de esa manera porque es la Sí. realidad, ¿no? No quedo bien con nadie. Yo creo que si tú eres un docente o un profesional que estás encaminando, acompañando, guiando a alguien en su formación profesional, tienes que Sí, confiar en ellos. claro. Y yo así he confiado en muchos. Algunos siguen el camino, algunos toman su propio camino, ¿no? Mm, En mi clínica, mi asistente, ahora ya estudiante de fisio, fue mi alumna, sí. Mariana, un saludo que nos va a ver Ujú, seguramente. sí. Isis fue mi pasante, que es mi fisio. Sí. La otra chica, Dinora, también fue mi pasante, es mi fisio, porque confías en lo que formas, ¿no? Entonces lo basas en esta experiencia, Ujú, en esta parte donde lo que yo viví, te cuento lo bueno y lo malo, ujú. te cuento mi experiencia, te cuento mis resultados,
Y no porque lo que yo te diga va a ser, te repito, la verdad Sí. absoluta o yo tenga la razón, sino velo como una experiencia, Ujú. toma lo que te sirva y lo demás experiméntalo. O sea, a mí alguien me dice, es que usted me dice esto y este profe me dice esto, yo te digo, pues ni Llévalo yo. a la práctica. Exacto. Tú me vas a decir y vas a concluir en muchas ocasiones que ni este profe estaba mal. Porque tú ya lo llevaste a la Y te práctica. descubriste Ajá, otra tú ya cosa, descubriste otra tal vez. cosa, ¿no? Y Ujú. entonces tenemos Claro. visiones diferentes que confluyen en una misma Ujú. situación, ¿no? O sea, así lo hago en la parte docente. Qué bonito. Sí. ¿Qué le recomendarías, qué le dirías a alguien que esté interesado en la medicina y específicamente en el deporte? Pues que lo siga, que lo haga. Es una área no tan nutrida. Sí. Te soy honesto, es una área que yo creo que son muy pocos los que tienen esa visión desde el inicio. Ujú. Todos los médicos sueñan con ser Sí. cardiólogos, cirujanos, Ujú. pediatras. Yo particularmente, yo quería ser pediatra Ujú. o sea, ya cuando quedé en la escuela me decía, yo voy a ser pediatra, luego ya vi que no era tan sencillo. Y nunca, porque entonces yo creo que si yo supiera que a vuelta de hace 15 años que yo salí de la universidad, me iba a dedicar a esto, pues en ese momento hubiera tomado la decisión de hacer la especialidad en medicina del Ujú. deporte. Ujú. Y son muy pocos los que realmente tienen esa visión de decir yo quiero ser médico del deporte. Entonces que vean que la actividad física es, está muy de la mano con la salud. Entonces si te interesa el deporte, pues búscalo. Es reducido el campo, es reducido el llegar a la especialidad, Ujú. pero ya llegando a ello, pues explótala, porque el campo afuera no te lo acabas. O sea, Ujú. porque te digo, tiene Sí. muchas variables, Y ¿no? está creciendo Está además creciendo además. mucho. Entonces, pues si a alguien le interesa la medicina y el deporte, cuájenlo. O sea, una de las opciones, es una de las ciencias que va a seguir creciendo. Yo se los pongo así. La fisiología básica, la fisiología humana, tiene un cambio cada año, pero es un cambio Ujú. microscópico. La fisiología del ejercicio, tú lo sabes. Todos los días Todos los días sale, tenemos todos los artículos días. nuevos, investigaciones Sí. nuevas, paradigmas nuevos. Ujú. Entonces, hacia allá va. Entonces, un médico especialista en el deporte, eso tendría que buscar, ¿no? Tienes que tener, creo yo, la cosquilla de la investigación, de saber qué pasa Claro. después, pero creo que es un área muy benéfica para el profesionista que se dedique a ella, pero además que vas a hacer también mucho bien Ujú. a la comunidad, Al que no claro. perdamos de vista que al final el médico tiene esa misión Ujú. como De servir y de que servir, ¿no? Sí, sí. de dar lo mejor de sí. Entonces, es una gran opción, es una excelente opción. Y tiene un plus que además de todo, en México es de las pocas, si no es que un par de ellas, especialidades, Ujú. que no forzosamente tienes que pasar por la selectividad de un examen nacional. Mm. Si cumples con ciertos requisitos, hay Puedes. universidades que tú mismo, obviamente te la vas a solventar, Claro. pero al momento del título sales igual con el reconocimiento del médico especialista. De hecho, el gran grueso de médicos del deporte Fue por ese fue por esa por ese brecha, ¿no? camino. Que no tiene nada de malo. Ujú. Yo creo que el proceso de selección de las especialidades es muy cruel, Ujú. es muy Sí, desgastante para los médicos viven. lo viven. Entonces, si hubiera esa oferta, más bien donde tú, obviamente cumpliendo ciertos requisitos Mm. de preparación, de De conocimiento, calidad. de calidad, tengas el acceso a esa. Y la UAM, la Universidad Mm. Autónoma del Estado de México, tiene esa posibilidad. Creo que hay por ahí otra universidad, En pero tiene Querétaro esa, creo también hay una, ¿no? creo que sí, y tienes esa posibilidad de que lo hagas por tu cuenta. Entonces tienes ese plus, que no vas a pelearte, o digo, pelearte en el buen sentido por un lugar reducido. El Sistema Nacional de Residencias Médicas también tiene eh, médico de actividad física y deporte, eh, pero son contados, ¿no? Ujú. La matriz está en Tigres, en la Universidad Ujú. Autónoma de Nuevo León. Ahí está la de medicina del deporte, pero no tiene nada de malo que tú la hagas en Claro. otra universidad, ¿no? Y sí, pues si algún médico de los que nos va a ver, que está en formación, le interesa, es un gran campo, yo creo que de acción para ellos. Para que profundicemos un poquito más, ¿cuál es tu opinión o hacia dónde crees que va la medicina del deporte en el futuro? Pues tendría que ir a ser preventiva, a ser de evaluación. Ya lo mencionamos, un deportista preparado, un deportista con un entrenamiento específico adecuado, un deportista con equipos multidisciplinarios tendrían que lesionarse lo menos posible. Hay factores que no podemos contrarrestarlos,
pero los factores intrínsecos tendríamos que disminuirlos al máximo. Por lo tanto, el especialista de la medicina del deporte tendría que dirigirse a esa parte de la prevención, de la preparación, de la potenciación y de la evaluación. O sea, de hecho, en la actualidad ahí está el gran grupo, ¿no? O sea, ahí está Claro. el estatus del médico del deporte, en esas pautas y no propiamente en la atención a la lesión. ¿Sí? Entonces, para mí tiene que ser investigación, tiene que hacer comparaciones y lo tiene que hacer ahí sí el médico y tiene que haber un apoyo acá y un crecimiento acá de la parte del entrenador. Porque también luego, pues tú al entrenador le puedes mostrar los resultados de pruebas y no Y las si no los conocen, ajá, interpreta y no los y no puede las sabe aplicar. interpretar, o dice, sí, entonces están bien o están mal. Y dices, "Ah". Ajá, entonces tiene que crecer a la par el entrenador de estas, más allá de la medicina del deporte, yo creo que de la fisiología del ejercicio. Un entrenador que no sabe de fisiología del Claro. ejercicio, Está incompleto, diría yo. sí, ¿no? O sea, estás hablando de la técnica y la táctica, Ujú. que eso es muy respetable y que ahí sí, ni el médico del deporte, Sí. como tú lo dijiste, ni el preparador Ujú. podemos meternos sobre Ujú. todo en la táctica. No, no, Claro. no, esas sí son cosas que son muy particulares, Del ¿no? deporte. En la técnica, Un puedes poco. entrar, ¿no? La Ujú. biomecánica, el gesto técnico deportivo, lo puedes analizar, recomendar. Y ahí pues entramos en otro debate, si es eficiente o si es Sí. eficaz, y Ujú. bueno, pero la parte de la fisiología, si yo soy entrenador y yo quiero un extremo volador rapidísimo, pues yo tengo que conocer cómo lo tengo que trabajar, qué somatotipo tengo que buscar, ¿sabes? Sí. Lo sabes igual, ¿no? En las culturas desarrolladas del deporte, Estados Unidos, Ujú. China, Sí. la selección de Europa. talentos es desde edades bien tempranas y está basada en, o sea, no es nada más porque digas, este niño metió 7 goles, va a ser No. delantero. Es lo de menos. Sí. Está Y basado en una en metodología. metodología, en evaluaciones, en, Ujú. en características físicas, en proyecciones a largo plazo. Ujú. Y allá no es de que yo escojo lo que quiero, allá te Sí. encaminan. Sí. NCAA, Sí. o sea, ¿cuántos deportistas profesionales? Vaya, un futbolista americano en prepa, en high school, dice, yo hice fútbol americano, hice baloncesto, hice atletismo, sí, pero ya cuando entraste en NCAA te dijeron, no, No. vas para allá, vas a fútbol Sí. americano. El que hace ahora 400 metros, él era basquetbolista y tenía un gran salto, pero le dijeron, no, pues tú vas para Atletismo. acá. Que eso desafortunadamente en nuestro país pues Sí. está muerto, ¿no? O sea, no seguimos escogiendo los deportes por comodidad o por afinidad, Ujú. que no tiene nada de malo, pero con una proyección ya de profesionalismo, de rendimiento, de De potencia. olimpismo, Sí. tienes que buscar conocer esas brechas. Ya para ir finalizando, Sí. maestro, ¿qué legado te gustaría dejar como médico, como docente, como profesional? Como profesional, englobando las dos, pues eso, ser un ejemplo de búsqueda continua del conocimiento, ¿no? O sea, en la medicina es muy común que digan, el médico no deja de estudiar, pues en estas dos áreas a las que yo me dedico con menos razón, ¿no? Me Claro. gustaría dejar el legado de ser una persona sencilla, de ser una persona que compartió el conocimiento que tuvo, y te repito, y no el conocimiento absoluto ni el conocimiento verdadero, porque no lo sé si lo tengo, pero sí el conocimiento que yo tuve, la experiencia de vida que yo tuve, dejárselas a las generaciones que vienen, ¿no? Es una de las grandes, legados que quiero dejar, ¿no? El sembrar en el estudiante de medicina en la actualidad o de cultura física o de entrenamiento deportivo, el superarnos, el buscar esa ruptura de conceptos viejos, de Ujú. arriesgarte Ujú. a que el conocimiento actual se puede aplicar, porque es seguramente un tope que ustedes con el cual se enfrentan, ¿no? Te comparan siempre con el Sí. entrenador que ya ganó. Ujú. Y muchas veces el entrenador que ya ganó, pues fue un chiripazo, Ujú. o fue una buena camada, Ujú. o fue un torneo que el nivel bajó. Y entonces nunca se abren a las nuevas rutas del entrenamiento, a los nuevos conceptos del entrenamiento. Entonces, que ustedes ver a mis exalumnos, algunos como colegas en el grado académico de maestría, algunos colegas médicos, verlos superarlos es lo más gratificante, contrario a lo que se pueda pensar, ¿no? Que Ujú. es que este muchacho no Ya me superó, está, sí, para mí es lo mejor porque justo trabajamos en pro de ello, ¿no? claro. Uno trabaja en la docencia para enmendar los errores que tuvo de estudiante. Ajá, es como que esa parte de decir, te lo digo porque yo ya lo viví y no fue lo mejor, entonces ahora te lo digo de esta manera
para que lo apliques y te vaya mejor, ¿no? Entonces a mí sí me da mucho gusto ver este tipo de proyectos, como muchos que tenemos, como muchos conocidos. Me da gusto y los apoyo siempre porque eso es lo mejor para mí, es el gran legado, ¿no? Que digan, yo soy un fregón, pero me dio clase aquel mono, ¿no? Eso Claro. es lo satisfactorio, lo gratificante. En la parte médica, pues eso siempre estará al servicio de la comunidad en general. Ahorita el concepto de la clínica, pues ya se abrió mucho. Al principio sí estaba como muy cercado a personas que practicaran deporte, incluso pues el nombre va en Fisio ese Sport. tenor, ajá, Fisio Sport. Y de repente hay pacientes, oiga, pero yo no hago deporte, no, no pasa nada. Hemos enriquecido la clínica, con profesionales de diferentes áreas. eh, y sobre todo eso, estar siempre al servicio, siempre brindar una buena atención. Te digo, yo me estoy familiarizado con el concepto del fracaso, Ujú. porque vivimos con él diario, que sea lo menos el fracaso posible y sobre todo que los pacientes tengan una buena atención, ¿no? Ser humano. Esa es la parte más difícil, porque luego en la medicina los egos son muy altos, Mm, sí, los niveles son muy marcados. Entonces yo sí parto de que primero soy ser humano y después soy médico o soy docente, ¿no? claro. Y la parte del médico de ser humano es esa, es ser empático, es ser funcional, es ser servicial. Obvio tienes una remuneración, pues sí, así se maneja esto, pero que el paciente por lo menos se sienta bien atendido, ¿no? Ese es el legado. Y el legado, pues mi hijo, el más pequeño, dice que él va a ser médico, entonces pues dejárselo Ahí va. y que él lo siga manejando y creciendo, obviamente, ¿no? Eso sería esa parte en respecto a la parte profesional. Doc, me quedo corto al decirte gracias. No, no, no. Ya te lo he dicho de forma privada y más cercana, pero no tengo Sí. problema con decírtelo públicamente. Eres uno de los maestros que ha causado un impacto en mi vida. Tú cuando me recibiste, ya lo dije en mi titulación cuando Ajá. estuviste ahí, yo estaba perdido, no era el tipo de Ajá. estudiante excelente y me enamoré mucho de la anatomía, de la Ajá. fisiología, del funcionamiento del cuerpo y de las cosas, y en parte eso te lo debo a ti. No, Te pues doy te lo muchas las agradezco. gracias porque parte de lo que soy hoy es gracias a las personas que estuvieron detrás de mi No, sí, formación. siempre estamos y es eso, estos son los momentos gratificantes, más allá de que esto vaya a tener una proyección mediática. Claro. Hace un ratito me dijiste, ¿cómo va a estar? Le dije, pues es una plática, ¿no? O sea, es una plática como las tenemos. Sí. Me gusta el concepto de juntar a dos locos y que Y comienzan a hablar, que, ¿no? Ajá, y esto es lo gratificante, te digo, ¿no? Tus palabras, verte crecer, verte la proyección que estás llevando, hacerle honor, porque eres uno de los que más honor le hace a la formación, ¿no? Le haces honor a una carrera, a una institución, e implícita, indirectamente, pues haces honor a quienes estuvimos atrás de ti. sí, Qué bueno que lo poquito que te pudimos brindar te sirva y que lo proyectes y que lo magnifiques, ¿no? Esa es la satisfacción para mí. Me hablas del legado, pues aquí está una parte de ese legado, ¿no? así es. De que llegue alguien y te diga, no, pues gracias. Pues Sí, yo también no te puedo decir, el decirte gracias por ese concepto, pues me quedo corto, ¿no? Lo que te claro. llena es mucho Sí. y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para apoyarnos, para servirnos y pues para seguir platicando. De nuevo, estoy muy agradecido. Gracias por sumarte al proyecto de Claro que sí, Actinex, de ayudar y impactar a 1 millón de deportistas. Ese es mi objetivo como tal. lo vamos a Y tener. creo que a través de esta misma plática va a haber muchas personas que van a tener o un interés o van a aprender algo o lo van a aplicar. Y ese es el objetivo, esa es la idea. Claro, estamos a la orden, Entonces, ahí está, así es. pues la página está de la clínica, Bien. fisiosport.morelia, Ujú. está en Instagram y como Fisiosport Consulta Médico Deportiva en Facebook. Bien. Estamos a la orden y los que estén aquí en la ciudad donde radicamos, pues estamos a la orden. Ya platicaremos y cocinaremos algo con Así es. Actinex. Y los que no, por redes sociales, si algo creen que los podemos ayudar, Correcto. alguna conceptualización, estamos para apoyarlos. Bien, yo creo que voy a dejar tus redes también en la descripción de Órale, este video para ya que está. tengan acceso de manera más fácil. Y eso es todo por hoy. Sale, muchas gracias.